Mi compañera me acusó de acoso, y terminó quedándose con el ascenso que era mío. Mi nombre es Declan. Tengo 41 años, y soy gerente de operaciones en una empresa de manufactura mediana. Llevo 14 años trabajando en esta compañía. Entré cuando apenas era un técnico con título de 2 años, sin contactos, sin palancas, sin más que las ganas de hacer las cosas bien. Desde entonces, cada ascenso que logré fue a fuerza de trabajo, de noches largas, de viajes sin viáticos, y de decirle no puedo a cumpleaños, citas y hasta a mi propio matrimonio. Perdí cosas en el camino. Mi exesposa diría que elegí la empresa por encima de la familia, y no estaría del todo equivocada. Pero lo hice con la ilusión de que algún día valdría la pena. Que todo ese esfuerzo construiría algo sólido, algo mío. Y la verdad, hasta hace poco, parecía que iba por buen camino. Desde hace 2 años, venía asumiendo funciones que iban más allá de mi título. Coordinaba entre plantas, resolvía crisis logísticas, gestionaba personal a 3 turnos, y había creado procesos de eficiencia que redujeron costos un 18% en solo 6 meses. Mi equipo me respetaba. Los directivos me escuchaban. Incluso uno de los vicepresidentes, en una reunión informal, me dijo: Declan, es solo cuestión de tiempo para que te pasen la banda. Has hecho el trabajo de director durante más de 1 año sin tener el título. No soy un tipo arrogante, pero me lo había ganado. Yo lo sabía, y la mayoría también. Y entonces llegó Fiona. La contrataron hace poco más de 1 año como jefa del programa piloto de innovación operacional. Era un puesto nuevo, creado por la Junta para modernizar procesos con enfoque joven y ágil. Fiona tenía 29 años, un MBA recién terminado, y una habilidad innegable para moverse con soltura en cualquier sala de juntas. Inteligente y articulada. Siempre con una sonrisa lista, sabiendo cómo y cuándo hablar, cuándo reír, cuándo guardar silencio y hacer que los demás hablaran por ella. No voy a mentir, era buena en lo suyo. Pero también era hábil para el juego político. Sabía quién tenía influencia, quién estaba quemado, quiénes eran los más fáciles de impresionar. Yo noté todo eso. Pero como no soy parte del juego corporativo de beber con los de arriba, simplemente la observé desde la distancia. No era mi estilo. Durante meses, nuestra relación fue cordial. Coincidimos en reuniones, cruzamos correos, colaboramos en un par de iniciativas. Incluso me pidió ayuda un par de veces para entender cómo funcionaban las dinámicas de planta y las líneas de ensamblaje, ya que su experiencia era más académica que práctica. Yo no tuve problema en ayudarla. Siempre me gustó guiar a los nuevos con potencial. Luego empezó a acercarse más. Me pedía feedback sobre presentaciones. Me pedía referencias sobre empleados. Me preguntaba si la cultura de la empresa toleraba gente directa como ella. Respondía con honestidad, pero con distancia profesional. No veía ninguna señal alarmante. Hasta que viajamos a una convención del sector automotriz en Chicago. Ahí fue cuando todo cambió. La convención duró 3 días. Nos alojaron en el mismo hotel que todos los ejecutivos del grupo. En la noche del segundo día, varios de nosotros nos juntamos en el bar del hotel. Charlamos, bebimos un poco, y la mayoría fue retirándose. Al final quedamos solo Fiona y yo. Ella hablaba de sus planes, de cómo veía el futuro de la empresa, de lo difícil que era demostrar lo que una puede hacer sin parecer demasiado ambiciosa. Yo asentía, sin entrar demasiado en lo personal. Y entonces me lanzó una pregunta rara. ¿Alguna vez sentiste que mi presencia te incomoda? Me sorprendió. Le respondí con calma. Para nada. Al contrario, creo que le has inyectado energía a áreas que estaban estancadas. Ella sonrió. Bajó la mirada al vaso de whisky que tenía en la mano. Y dijo algo que me quedó clavado. Eso me alegra. Porque hay quienes creen que estoy aquí para quitarle el lugar a alguien. Eso lo dirá tu trabajo, le dije, sin ninguna malicia, ni doble sentido. Eso espero, Declan, respondió. No pensé más en esa conversación. Me pareció un comentario suelto, sin importancia. Tal vez una forma de tantear el ambiente o buscar validación. La traté con respeto. La escuché. Me fui a dormir tranquilo. 2 semanas después, recibí un correo de recursos humanos solicitando una reunión urgente y confidencial. Pensé que sería una evaluación interna o un tema de equipo. Entré a la sala, y vi que me esperaban 2 personas de recursos humanos, una supervisora legal y una carpeta con mi nombre. Me sentaron. Cerraron la puerta. Y me dijeron, palabra por palabra. Estamos abriendo una investigación formal por conducta inapropiada,
acoso verbal reiterado, y generación de un ambiente hostil hacia una compañera de trabajo. El nombre en la denuncia, Fiona. Mi sangre se congeló. Al principio pensé que era un error. Que habían confundido nombres. Que tal vez algo había sido malinterpretado. Pero a medida que me leían el reporte, entendí que no era un malentendido. Era una jugada. Una muy bien pensada. Una donde cada palabra que alguna vez dije, cada correo que alguna vez mandé, cada reunión donde ella estuvo presente, ahora era un posible fragmento de evidencia en mi contra. Y ahí, sentado con los nudillos apretados y el estómago revuelto, supe que esos 14 años de trabajo limpio estaban en la cuerda floja. Todo por alguien que quería mi puesto. Y no tenía miedo de mentir para conseguirlo. Actualización 1. El día que comenzó la investigación formal, mi escritorio dejó de ser mi espacio. No me dijeron que estaba suspendido, todavía no, pero me quitaron acceso a ciertas carpetas, restringieron mi participación en reuniones estratégicas, y me pidieron que me abstuviera de mantener contacto directo con la denunciante o cualquier miembro del equipo de innovación hasta que el proceso se esclareciera. Una orden amable. Con un filo afilado. Mi jefa directa, con quien tenía buena relación, me llamó por separado. Me dijo que confiaba en mí, pero que Recursos Humanos tenía su propio protocolo. Que mientras durara el proceso, lo mejor era mantener bajo perfil. No respondas preguntas, me dijo. No te justifiques. No te pongas a hablar con medio mundo. Solo deja que el proceso siga su curso. Fácil decirlo. Difícil hacerlo cuando notas que te están mirando diferente. El primer golpe fue el silencio. La gente que antes se reía conmigo en la máquina de café empezó a evitarme. Algunos lo hacían por incomodidad, otros por puro cálculo, mejor no estar cerca del tipo del problema. Lo noté en las miradas breves, en las conversaciones que se interrumpían al pasar, en las preguntas que ya no me hacían. El segundo golpe fue el aislamiento. Proyectos en los que yo lideraba se reasignaron. Un reporte que debía presentarse en junta se envió directamente por parte de Fiona, sin siquiera consultarme. Cuando pregunté por qué, me dijeron que no querían ponerme en una posición incómoda. La ironía me dejó mudo. Estaba siendo acusado de incomodar a alguien, y al mismo tiempo, el sistema entero empezaba a arrinconarme como si fuera un riesgo. Recuerdo la primera entrevista formal con el comité de investigación. Fueron 75 minutos encerrado en una sala con 2 representantes de recursos humanos y una consultora externa que tomaban notas sin levantar la vista. Me leyeron extractos del testimonio de Fiona. Supuestos comentarios despectivos, frases ambiguas durante presentaciones, e incluso la conversación en el bar de Chicago. Ella se sintió presionada, dijeron. Sintió que la conversación tenía un tono de advertencia. Que usted le hacía entender que no era bienvenida en un puesto de liderazgo. Yo no podía creerlo. Esa conversación había sido informal, amistosa, hasta cordial. Pero lo que me estaban leyendo era otra versión, como si la hubieran sacado de un thriller psicológico donde yo era el villano encubierto. ¿Tienes pruebas de que esa conversación no fue así? Me preguntó Dana, mi abogada laboralista, cuando le conté después. No. No grabé nada. No pensé que lo necesitaría. Ese es el problema, me dijo con seriedad. Las denuncias de acoso dependen mucho de percepción. Y cuando no hay testigos ni evidencia concreta, es tu palabra contra la de ella. ¿Y qué pasa con mis 14 años de historial limpio? Lo mismo que con un muro sin grietas, basta una buena patada en el lugar correcto para que se empiece a caer. Esa frase me dejó helado. Y tenía razón. Porque lo más difícil no fue la acusación en sí, sino cómo se derrumbó lo que creía inquebrantable, la confianza. Una semana después del inicio de la investigación, uno de los vicepresidentes, el mismo que me había dicho que la promoción era cuestión de tiempo, dejó de responder mis correos. Literalmente. Ni siquiera un recibido. Me quitaron del canal interno de seguimiento del plan de transición al nuevo cargo. Dejé de ser candidato natural y pasé a ser elemento en revisión. Y mientras tanto, Fiona seguía operando con normalidad. Aparecía en presentaciones, daba opiniones en reuniones, incluso llegó a liderar un taller que originalmente yo iba a dictar. Tenía el tono correcto, la sonrisa perfecta, y el respaldo tácito de una empresa que, aunque no lo dijera abiertamente, ya había tomado partido. La impotencia me consumía. Porque si levantaba la voz, quedaría como un hombre defensivo, agresivo. Si guardaba silencio, parecía culpable. Era una trampa perfecta. Una que ella había construido con estrategia quirúrgica.
No tenía pruebas claras de que ella quería mi puesto. Pero bastaba ver cómo se habían alineado las piezas, la promoción en juego, la eliminación de su competencia directa, yo, y la narrativa bien hilada para victimizarse sin dejar cabos sueltos. La presión me enfermó. Me costaba dormir. Soñaba con la sala de entrevistas. Con correos marcados como urgente a las 2 de la mañana con asunto seguimiento de investigación. Con mi hijo preguntándome por qué estaba tan serio todo el tiempo. Me derrumbé una noche, frente a Rose, mi novia desde hacía 2 años, mientras intentaba explicarle que no podía ni mirar a una colega sin miedo a que fuera malinterpretado. Ella me escuchó en silencio. Y al final me dijo algo que aún me acompaña. Declan, si te quitan tu reputación sin pruebas, entonces lo que tienes que recuperar no es solo tu puesto. Es tu nombre. Y ahí entendí que esto ya no era solo una investigación. Era una guerra silenciosa por algo más que una promoción. Actualización 2. Después de aquella conversación con Rose, supe que tenía que hacer algo más que esperar. Tenía que recuperar el control, aunque fuera con las uñas. Durante casi 2 décadas, había sido la clase de profesional que jugaba limpio, que confiaba en los procesos, que pensaba que el trabajo duro siempre ganaba. Pero ahí estaba, mirando cómo todo eso se desmoronaba por un par de hojas impresas con una versión torcida de la realidad. Cameron, mi abogada, fue directa. No puedes confiar en que la empresa te defienda. A estas alturas, su prioridad es protegerse a sí misma. La investigación interna no está diseñada para buscar la verdad, sino para contener riesgos. Y tenía razón. El comité no estaba buscando justicia. Estaban buscando cerrar el asunto con el menor daño posible. Y si eso significaba dejarme fuera sin despedirme formalmente, solo desplazándome, enfriando las cosas, haciéndome invisible, lo harían. Así que empezamos a construir una defensa real. Lo primero fue hacer memoria. Recorrí cada correo, cada reunión, cada interacción con Fiona. Busqué frases, tonos, comentarios que pudieran haber sido malinterpretados. También busqué testigos. Personas que hubieran estado presentes en esos momentos clave. Y ahí vino otro golpe, la gente tenía miedo de hablar. Algunos me lo dijeron directamente. Declan, no me quiero meter. Ya sabes cómo es esto. Uno abre la boca y lo barren con los dos. Otros simplemente no contestaron. O lo hicieron con evasivas del tipo no recuerdo bien o prefiero no involucrarme. Entendía su miedo. Yo también lo habría sentido si estuviera del otro lado. Pero dolía igual. Hubo, sin embargo, 2 personas que sí se ofrecieron a declarar. Thomas, uno de mis ingenieros de línea más antiguos, y Marle, del área de talento humano, con quien había trabajado en proyectos de bienestar laboral. Thomas me dijo que siempre le pareció extraño el cambio de actitud de Fiona. Que una semana antes de que se hiciera pública la investigación, él la escuchó hablar con otra colega sobre lo que pasaba si alguien de operaciones caía. No lo tenía grabado. No tenía prueba. Pero estaba dispuesto a dar su testimonio. Marle, por su parte, me ofreció algo más valioso, una cadena de correos en los que Fiona me consultaba sobre estructura organizacional, y donde yo respondía con absoluto profesionalismo. Algunos incluso mostraban cómo ella me pedía consejo. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Cómo resolviste esto en el 2019? ¿Crees que estoy moviéndome demasiado rápido en este plan? Cameron casi sonríe cuando los vio. Esto es oro, dijo. Porque refuerza que había una relación profesional donde tú eras mentor, no acosador. Y, más importante aún, demuestra iniciativa de su parte. Sumamos eso a informes de desempeño, reconocimientos internos, y una evaluación 360 grados reciente donde los comentarios sobre mi liderazgo eran sólidos. También añadimos capturas de Slack, donde nuestras interacciones eran cordiales y breves. Nunca un emoji fuera de lugar. Nunca un mensaje en horas indebidas. Aún así, Cameron no me endulzó el oído. Esto no es garantía de nada. Porque lo que está en juego no es solo la verdad, sino la narrativa más creíble para el comité. Y en ese momento, la narrativa más cómoda para la empresa era que ella era una mujer joven y brillante que se sentía incómoda con su superior. Y yo, un hombre de 40 y tantos, en posición de poder, que podía haber cruzado una línea que nunca intenté cruzar, ni con ella, ni con nadie. Había una frase que repetían mucho en cada reunión del comité. No estamos juzgando la intención, sino el impacto. Yo la odiaba. Porque convertía cualquier malentendido en una falta. Porque borraba el contexto. Porque, sin decirlo, equiparaba incomodidad con culpabilidad.
El estrés me estaba destruyendo. Empecé a tener migrañas. Me costaba levantarme por las mañanas. Hubo días en los que pensé seriamente en renunciar. Pensaba, ¿qué sentido tiene quedarme en un lugar donde me tratan como amenaza? Donde todos actúan como si lo que hice fue real. ¿Y si esto nunca se borra de mi nombre? Rose me detuvo en seco una noche. ¿Te vas a ir y dejar que ella se quede con tu lugar, tu historia y tu nombre? No lo hago por orgullo, le dije. Lo hago porque estoy agotado. Entonces quédate por lo que sí vale la pena. Por los que te conocen. Por los que vendrán después de ti. Porque si tú, con tu trayectoria, no peleas, ¿qué le queda a alguien con menos poder? Eso me hizo pensar. Había una chica nueva en operaciones, Lie, recién salida de la universidad. Una vez me dijo, me alivia saber que hay líderes que no se meten en juegos políticos. Pensé en ella. En los que venían detrás. En el daño que hacía dejar que una mentira estratégica triunfara. Así que me quedé. La audiencia de resolución del comité fue fijada para 2 semanas después. Tendría derecho a declarar, presentar evidencia, y estar acompañado de Cameron. No era un juicio judicial. Pero para mí, era una sentencia de vida. Sabía que, pase lo que pase, yo no saldría igual de esa sala. Actualización 3. El día de la audiencia final llegó como se presentan esos momentos donde sabes que tu vida no va a ser igual después, sin importar el resultado. Era un martes frío, de cielo blanco y oficinas silenciosas. La empresa había dispuesto una sala de junta cerrada exclusivamente para el comité de revisión. A esa altura, todos en el edificio sabían que algo estaba pasando. Nadie decía mi nombre en voz alta, pero la tensión se palpaba en los pasillos como una niebla densa. Entré con Cameron a las 9 de la mañana. En la mesa estaban 3 representantes de recursos humanos, una consultora externa especializada en conflictos de género en ambientes laborales, y la directora legal de la compañía. Fiona no estaba presente. Había optado por no asistir, pero había dejado una declaración final por escrito. Cobarde, pensé, pero también inteligente. Así evitaba contradicciones y mantenía su papel de víctima limpia, sin necesidad de enfrentarse a los hechos. La audiencia comenzó con un resumen del caso, la denuncia presentada por Fiona, la investigación interna, las entrevistas, los documentos recolectados. Luego me dieron la palabra. Me levanté. No leí nada. Había practicado con Cameron, pero lo que dije vino desde un lugar más visceral. Les hablé de mis 14 años allí, de cómo había dedicado mi vida al crecimiento de esa empresa, de cómo había liderado equipos en medio de recortes, accidentes, cambios de turnos y crisis, de cómo siempre me comporté con respeto hacia mis colegas, sin importar el género, cargo o experiencia. Les hablé de Fiona, sí, pero no con rabia, sino con claridad. De cómo vi venir su ascenso, de cómo intenté colaborar con ella, y de cómo jamás imaginé que mis consejos serían reinterpretados como amenazas. Nunca la acosé, dije con firmeza. Nunca le hablé con doble intención. Nunca usé mi cargo para presionarla. Tengo mis errores, claro. No soy perfecto. Pero eso no me convierte en culpable de algo que simplemente no hice. Luego Cameron presentó la evidencia, los correos electrónicos, los testimonios de Thomas y Marle, las capturas de Slack, el cronograma de evaluaciones de desempeño que mostraba mi historial limpio y consistente. La directora legal nos escuchó sin interrumpir. Una de las consultoras tomó nota sin levantar la mirada. Y cuando Cameron terminó, reinó un silencio incómodo de casi 1 minuto. Entonces una de las representantes de recursos humanos habló. Agradecemos su transparencia, Declan. El comité deliberará y le comunicaremos la decisión final en un plazo de 5 días laborales. Y así terminó todo. Sin una palabra de consuelo. Sin una frase como entendemos por lo que ha pasado. Solo protocolo. Salí de esa sala con el cuerpo tenso, las sienes palpitando, y una sensación de vacío que no se parecía ni a alivio ni a miedo. Era algo peor, incertidumbre con sabor a derrota. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. No dormía. No comía. Cada vez que me llegaba una notificación de correo, sentía que iba a vomitar. Me preparaba mentalmente para cada escenario, que me despidieran, que me bajaran de puesto, que me congelaran profesionalmente. El 6.º día, a las 10:17 de la mañana, llegó el correo. Resultado de la revisión del Comité de Conducta Ética. Abrí el archivo PDF. Temblando. La conclusión fue tan ambigua como cobarde.
El comité no ha encontrado pruebas concluyentes que confirmen una conducta impropia por parte del señor Declan M., pero reconoce que existieron percepciones de incomodidad por parte de la denunciante, lo cual amerita una recomendación formal de capacitación obligatoria en comunicación no verbal y sensibilización en entornos colaborativos de género. No me despidieron. No me sancionaron oficialmente. Pero tampoco me exoneraron. Me dejaron en una zona gris. Una especie de purgatorio corporativo donde no soy culpable, pero tampoco soy confiable. Donde mi nombre quedó manchado sin manchas. La promoción, por supuesto, fue congelada. Nunca se habló más de ella. Semanas después, crearon una nueva dirección transversal, una reestructuración cosmética, que ocupó Fiona, ahora con un título diferente, pero responsabilidades casi idénticas a las que iban a darme a mí. No lo anunciaron públicamente. Solo pasó. Como si nada. Lo pensé mucho. Renunciar. Demandar. Exponerlo todo. Pero al final, decidí algo más difícil, quedarme. Quedarme para limpiar mi nombre, día a día. Para demostrar con hechos lo que la empresa se negó a decir en voz alta. Para recuperar, con cada paso, lo que la mentira me quitó. Tomé la capacitación que me impusieron. No porque la necesitara, sino para quitarles a todos la excusa de que yo era el que no quiso cooperar. Sigo yendo al trabajo todos los días. Con la cabeza en alto. No por orgullo, sino por respeto a quien fui antes de todo esto. No soy el mismo, no. Ahora camino con más cautela. Mido cada palabra. Elijo con quién hablar, cuánto compartir. Y eso me duele. Porque no es justo tener que vivir a la defensiva por culpa de una acusación sin fundamento. Pero también aprendí que la verdad, aunque a veces no gana en la primera batalla, deja una huella. Y sé que los que me conocen de verdad, la ven. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.